La violencia obstétrica es violencia de género. No discrimina por clases sociales ni edades. La sufren la mayoría de las mujeres, antes, durante o después del parto. Está naturalizada a pesar de que existe una ley de parto respetado. Agustina es madre de Pedro y Milagros. Soñó con tener partos humanizados, pero vivió un infierno. Cuando yo quedé embarazada de Pedro, para mí fue una situación como muy sorprendente. Yo quedé embarazada grande y no tenía el perfil de la mami tradicional y todo lo que tenía que ver con la maternidad me aburría bastante y me parecía como medio tonto. Yo tenía una obstetra que era una eminencia, un capo, un tipo encantador, además muy paternal, muy contenedor, y mi familia que me decía, no, este tipo es lo mejor, ponete en sus manos. Y bueno, yo me puse en sus manos. Es más, en un momento fue algo muy fuerte para mí. Le empecé a plantear sutilmente esto del parto respetado. Y él me dijo algo tremendo. Me dijo, ¿vos querés tener un hijo vivo o un parto natural? Y ya cuando empezó a tactarme el médico en la semana 38, empezó, esto no me gusta, está muy arriba, el cuello está muy cerrado. Todas falacias, porque es ridículo. El parto puede ser hasta la semana 42, un parto completamente sano. Entonces, en la semana 38, hacer un tacto y decirte, está todo cerrado, no tiene sentido, pero no tiene ningún sentido, porque tres días después puede ocurrir todo en 24 horas. Ya era un discurso que él yo después entendí, era un discurso que él me venía preparando para diciendo, flaca, yo tengo 40 años de experiencia, a vos te voy a mandar a cesárea de cajón. Era la semana 39, él me dio su celular y me dijo, bueno, mirá, yo te había dicho, ya entra la semana 40, si para el martes no pasa nada, vas a ir a cesárea. Y yo me angustié mucho, me puse a llorar, me dijo, no llores, me abrazó. Y ahí me fui a casa y me fui muy triste y empecé con un dolor que en ese momento yo lo sentía como un dolor de ovarios, pero como rarísimo, no aflojaba. Y yo decía, ¿serán las contracciones? Pero no iba y venía, empezó como muy despacito, muy suave y cada vez fue peor, peor, peor. Lo llamé a mi marido, vino, me tocó la panza y me dijo, no, pero esta panza está dura como una roca, ¿no? Le dije, pero es raro, ¿no? Ahí lo llamamos a la obstetra, me dijo, no debe ser nada, llamar a la partera. La partera me dijo, ay, sos primeriza. Bueno, venite a las 6 a la guardia. Y yo ya para las 6 de la tarde dejé pasar 3 horas, pero no podía más. Y efectivamente cuando llegué a la guardia y la partera, toda relajada, me puso el monitor, no encontraba los latidos. Y cuando encontró los latidos eran tipo, tac, tac. Bueno, las mujeres embarazadas saben que el latido de un bebé es como un galope, ta, 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 ta. Y se le desfiguró la cara a la partera. Joana esperaba a Ciro, su primer hijo. Un mes antes de que nazca, murió en el vientre. Vivió un calvario. Hoy lucha porque futuras mamás no pasen por lo que ella pasó. Yo estaba embarazada de 33 semanas de gestación. El 6 de octubre del 2014 me presento en la institución donde fui atendida todo el embarazo para un control de monitoreo. Me ponen los aparatos y no sentían los latidos de Ciro. Me dicen que podía ser que el aparato funcione mal, van a buscar otro, cambian el aparato, bueno, me hacen poner en diferentes posiciones y el latido de Ciro no se escuchaba. Me mandan a hacerme una ecografía, así que nada, bajo con el papá de Ciro, con Germán, a hacerme la ecografía, me acuesto en la camilla. La ecografista me pasa el aparato y me dice que Ciro ya no tenía más signos vitales. Claramente entramos los dos en desesperación. Yo le decía que no podía ser, que por favor me dé vuelta la pantalla, que yo quería ver a Ciro. Me la da vuelta, lo veo en la pantalla y veo como el corazón de Ciro no latía más. Germán, el papá de Ciro, en un acto de desesperación, claramente se larga a llorar, se tira al piso. Me levanto de la camilla, como te dije antes, con una panza de 33 semanas, son 8 meses y una semana, una panza bastante grande. Me tiro al piso, nos abrazamos, quedamos los dos llorando un tiempo y nos mandan de nuevo a maternidad. A esperar porque la obstetra que me había atendido durante todo el embarazo estaba atendiendo un parto. Así que estuvimos en maternidad, calculamos que unos 40 minutos esperando, con obviamente mujeres y
y en otra situación totalmente diferente a la nuestra. Cuando el obstetra sale del parto que estaba atendiendo, nos llevó a un cuarto. Y bueno, nos empieza a explicar de que como existía la muerte súbita fuera del vientre materno, también existía dentro, que no tenía las explicaciones médicas para darnos ahora de lo que había pasado, que bueno, que me iban a empezar a inducir a un parto natural. Con Germán en ese momento les dijimos que no, que por favor necesitábamos salir afuera, y salimos de la institución a la calle, los dos solos, con la panza, ya sabiendo que Ciro estaba sin vida. Habremos estado afuera, calculamos que una hora y media. Obviamente empezaron a llegar familiares, amigos de los dos. Volvimos a entrar a la institución, nos llevan a maternidad, me empiezan a explicar que me iban a poner un goteo, que lo más probable es que tuviera todo el día y toda la noche, que si no dilataba, si no pasaba nada, me iban a hacer la cesárea. Yo les decía de que no, que por favor no, que yo no estaba en condiciones ni físicas ni psicológicas de atravesar un parto natural. Bueno, ellos claramente me explicaron por qué me convenía a mí un parto natural, que me iba a recuperar más rápido, que no me iba a quedar una cicatriz. Yo claramente entendía todo lo que ellos me estaban explicando, pero mi elección era que no, que yo quería una cesárea. Me acuerdo que la partera, yo lloraba, no podía creer lo que me estaba pasando. Todos corrían alrededor y me decían, no te sueltes el monitor, buscando los latidos del bebé. No, ahí recupera, gritaban, ahí recupera. Y yo en ese momento lo único que me pasaba por la cabeza es, ¿cómo puede ser que esté llegando así a este momento con todo lo que me preparé? Y me decían, bueno, pero ponete contenta, es el momento más importante de tu vida. Y yo lloraba, y la mía me acuerdo que me decía, ponete contenta. Y yo no paraba de llorar, y era como... O sea, me estaban obligando a estar contenta primero cuando todo estaba mal. Y además cuando yo no sabía si me habían cagado, no entendía si mi hijo nacía bien o se moría, me decían, mira, si sale azul no te asustes, si no lo escuchás no te asustes. Una situación bizarra. Y ahí, bueno, me anestesiaron, me ataron, te atan, una situación... Te atan, en las cesáreas no sé por qué te atan, creo que es por si temblás, o sea, yo me había preparado para recibirlo y tenerlo en el pecho su primera hora de vida, había estudiado lo que implica, el trauma que implica para un bebé nacer, es un trauma muy profundo. Entonces, lo único que a un bebé recién nacido lo consuela es el contacto piel con la madre. Dos tipos se me subieron encima, me empezaron a apretar la panza, eso después me enteré, se llama maniobra de Christeler. Claro, con los partos intervenidos, cuando el bebé no está listo para nacer, el bebé está arriba. Y el proceso del parto tiene todo un proceso hormonal donde el cuerpo solo se va adaptando y el bebé solo va bajando. La maniobra de Christeler ocurre porque hacen estas intervenciones donde quieren adelantar tiempos, digamos, donde todo el proceso, ¿no? Digamos, donde el cuerpo no vivió todo lo que tenía que vivir, y es una maniobra muy peligrosa. Pero claro, yo ya con la panza abierta, con las tripas al aire, al bebé había que sacarlo. Los tipos empezaron a empujar, ahí a mí me empezó a faltar el aire, perdí el conocimiento, me empecé a dormir porque ya no resistía el dolor, además. Sentí todo, sentía como me revolvían. Fue muy, muy fea la cesárea. Yo estaba hecha una piltrafa, me desmayé, me cachetearon. Me dijeron, nació bien, y se lo llevaron corriendo. Después me lo trajeron en un pasillo. Pero la realidad es que yo estaba destrozada de cansancio. Me acuerdo que estaba completamente anestesiada. No sé qué drogas te ponen, pero yo me acuerdo que al tercer día de internación me levantaba en la camilla, cuando me empecé a levantar, y a veces me olvidaba si era varón o mujer. Cuando logramos que entendieran que queríamos la cesárea, me dicen que bueno, que la cesárea recién me la iban a hacer el otro día a las 7 de la mañana. ¿Y eso a qué hora era? Y nosotros lo de Ciro lo supimos a las 3 de la tarde. Calcula que tipo 4:30 de la tarde, 5, volvimos a entrar. Y desde esa hora hasta el otro día me iba a estar internada en maternidad. ¿Que no hay forma de hacerla, de terminar con esto que estaba pasando ahí? No es que decían que yo no era una urgencia. O sea, como no corría riesgo mi vida,
Decían que yo no era una urgencia y que recién la cesárea me la iban a hacer el otro día. ¿Vos a todo esto dónde estabas? ¿Dónde esperabas? ¿Dónde? En una habitación en maternidad. Ah, te estabas esperando todo Yo estaba en maternidad, sí, escuchando el llanto de los bebés, la gente obviamente feliz, obvio, porque estaban atravesando otra situación diferente totalmente a la mía. ¿Y no había otro lugar para que pase esto por todo esto? Nosotros lo pedimos que por favor me sacaran de maternidad y explicamos por qué queríamos que nos saquen de maternidad, pero no lo hicieron. Fue un parto muy traumático. Lo interesante es que enseguida el mecanismo de defensa hizo que yo empezara a justificar todo lo que había pasado. Lo primero que pasó a la gente que venía a ver fue una cesárea de urgencia porque casi se muere. Gracias a Dios este equipo lo salvó. Pero lo de la cápsula de prostaglandina me hizo ruido porque es como un óvulo que se introduce en la vagina. Y yo ahí me acordé de lo que había sido el último tacto, ese último tacto en el que todo estaba fantástico, dicho por los estudios que me había hecho esa mañana. Y oh, casualidad, en ese último tacto que me hizo en una salita especial, el obstetra me había dado su celular y me había dicho, bueno, cualquier cosa hablamos. Y ahí empecé a atar cabos. Dije, yo llegué con una cesárea de urgencia y no había un médico de guardia. Estaba mi obstetra en el quirófano con todo su equipo. Y estoy segura, es el día de hoy que estoy segura que me indujo el parto con una cápsula de prostaglandina, tal vez con la mejor intención. A lo mejor él, sabiendo que yo quería un parto natural y que no me iba a dejar inducir por las vías convencionales, me quiso dar una ayudita a que tuviera un trabajo de parto, pero salió mal. Me realizan la cesárea. Sí, me preguntan en ese momento si quiero ver a Ciro. Les dije en ese momento que no, porque yo, insisto, mambiada como estaba y todo, era consciente que si yo veía a mi hijo en ese momento, yo ahora no sé si iba a estar acá tomándome un mate con vos. Me sacan de la sala de parto, les pido que por favor no me lleven a maternidad, me vuelven a llevar a maternidad, me dieron pastillas para parar la lactancia, me vendaron los pechos para parar porque cualquier roce de remera o algo te genera, viste, que tengas leche. Así que en un momento estaba con mi hermana en la habitación, entra la enfermera, porque la llamamos, porque tenía mucha leche. Entonces Bianca, mi hermana, le explica y la enfermera nos mira y nos dice, bueno, mamita, tenés que apretar las tetas. Y se va. Así que Bianca salió, la volvió a buscar para que me explique cómo era que me tenía que apretar las tetas, porque yo no lo sabía. Todo lo que yo te estoy contando, Diego, es, o sea, siempre adentro de maternidad, siempre con ese contexto que yo te cuento, ¿no? Con el exterior, sí, con las puertas, con los nombres, adentro de la habitación. Señora mamá, si va al baño no deje a su hijo solo. Señora mamá, debe amamantar a su hijo. Digo, en ese contexto que yo te cuento, pedimos asistencia psicológica. Habrá venido a las 48, 72 horas que pasó lo de Ciro. Vino primero, no me acuerdo si un psicólogo o una psicóloga. Hablé, expliqué todo lo que había pasado. Y al otro día me vino a ver otro profesional diferente. No vino el mismo con el que yo había hablado el día anterior. Vino entonces, con la planillita, a ver, vos así, más o menos así es. A ver vos, Joana, ¿qué te pasó? Claro, ¿Qué pasó? Otra vez rememorar y todo. Yo lo miré como diciendo, otra vez te voy a tener que contar todo, cuando en realidad yo necesito a la persona que me atendió ayer, que estaba al tanto de lo que me había pasado. Que ya se lo dije, que ya y que ya te lo dije, digo, ahí está, y que además tenía que tomar decisiones. ¿Con Milagros cómo fue? Con Milagros yo ya estaba más informada cuando me di cuenta la intervención que había tenido, digamos, cuando me di cuenta que no es que le habían salvado la vida a Pedro, cuando me di cuenta que casi lo matan y después lo salvaron, cambié de obstetra. Busqué un obstetra en la cartilla de mi prepaga que hiciera parto vaginal después de cesárea. Un tipo que fuera respetuoso, que respetara mis tiempos, y empecé a averiguar cómo podía hacer para garantizarle a Milagros lo que se llama la hora sagrada, que es la primera hora de vida en contacto con la mamá.
Me enteré que existía la ley de parto humanizado, que es la 25929, y que me asignaba a mí derechos para que todo lo que yo quería que pase, pasara. Sí, ya el hecho de que haya una ley de parto ya es como... Eso habla todo, es como, claro. Es como que Sí. tengan que reglamentar algo tan lindo como eso. Exactamente. O que se respete ese momento de la vida. Es que solamente la existencia de la ley es la prueba explícita de que el sistema funciona mal. Hablé con el obstetra que me garantizó todo esto que yo le pedí para el parto y para lo que tenía que ver con cómo naciera Milagros, cómo la iba a recibir, presenté una nota en el sector de neonatología, los jefes de neonatología de la clínica. Y bueno, y a partir de ahí empezó un infierno que yo jamás pensé que podía pasar. La verdad es que es el día de hoy. Milagros va a cumplir 3 años y yo no puedo creer lo que viví. Y no puedo creer que lo vivan el 90% de las mujeres y a la mitad es como que, bueno, ya pasó. Nos preguntan si le queremos hacer la autopsia a Ciro. Les dijimos que sí. Llegó el momento de retirar a Ciro. Lo habían puesto dentro de una caja de archivo color azul que se puede encontrar en cualquier oficina. Es increíble. Yo presenté esta nota, primero basándome en la ley y segundo basando el tratamiento que pedía para Milagros en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y me llamó al día siguiente, yo estaba de 39 semanas, ya estaba ahí. La verdad es que lo hice con muy poco tiempo. Y me llamó la jefa de Neo, una chica joven, canchera, muy amorosa, pero muy amorosa. Es increíble lo amoroso del trato con lo siniestro del mensaje, para decirme que ellos no hacían parto humanizado. Me dijo, mirá, yo te entiendo, yo conozco, como diciéndome, estoy actualizada, estoy en tema, pero acá no hacemos, me dijo, ese parto, así que yo te recomiendo que te vayas a otra clínica. Y me quedé nada y me dijo, mirá, acá no solo no hacemos parto humanizado, sino que nuestros protocolos indican que si no hay habitación cuando vos te internes, te vamos a separar del bebé. Y yo, ¿cómo que me van a separar del bebé? Además, yo tratándola también muy bien, porque yo pensaba, a ver, en cualquier momento yo puedo me pueden internar y voy a depender de esta mujer. Yo ahí, la verdad es que me empecé a sentir como que iba a ser casi una presa y a estar secuestrada en una institución. Ha pasado que hemos separado madre de bebé más de 8 horas después del parto, me dijo. Y yo te digo una cosa, si a vos te interesa el tema de la lactancia, que por lo que vi en tu nota te interesa, o sea, si a vos te interesa el tema de la lactancia es un derecho de la infancia. Y así, con esa vocecita amorosa, me dice, yo te invito a irte a otra clínica, porque realmente acá no vamos a poder hacer lo que vos estás pidiendo. El día que me interné, lo primero que pasó, me dejaron 2 horas esperando. Me dicen, no, tenés que subir al quirófano, no hay habitación. Y ahí me puse loca. Ahí me sentí presa, literalmente. Y ahí empezó el infierno. Ciro quedaba en el hospital, pesando 2,3 kg, para desecho patológico. Se iba a la basura, llevarlo en la caja o retirarlo con la cochería. En ese momento no teníamos el dinero para retirarlo con una cochería. Así que bueno, juntamos la plata entre familiares, amigos, amigas, y retiramos a Ciro con una cochería. En el medio de eso también había que decidir si lo enterraba, si lo cremaba, y decidí cremarlo porque si no, Ciro se iba a una tumba de nene. Al nacer sin vida son no nombre, no tienen nombre. Y el certificado de defunción va a nombre de la mamá. O sea, es muy loco porque, digo, quedas como devastada, ¿no?, por la pérdida, y además de eso, después te ves en un papel con un certificado de defunción. Lo llamaron al obstetra, el obstetra intervino, dijo que me iba a hacer la cesárea el día siguiente y que me internaran a la noche. Y mágicamente cuando el obstetra dice eso, claro, yo después razoné, si me internaba ese día, pasaba una noche y después me hacían la cesárea, iban a ser 4 días de internación en vez de 3. Y tenían que garpar una noche más. Y mágicamente apareció una habitación. Pero ahí, esa es la primera prueba del hostigamiento, digamos. Me iban a separar a propósito de mi hija. Un día antes de darnos el alta, yo estuve internada del lunes 6 de octubre hasta un jueves. El día anterior, del miércoles por la tarde, me llevan a una sala común, que era lo que habíamos venido pidiendo. 3 días tarde. Tal cual. Así que nos dieron el alta. Yo me acuerdo que le pedí a mi hermana y a mis amigas que yo acá a mi casa no quería volver.
Entonces fuimos a pasar todo el viernes a la casa del hermano de Germán. Pues tu casa, esta casa ya estaba como... Esta casa ya estaba preparada para Ciro. Ah, Ya estaba preparada, con una cuna, con una habitación, con todo. Ya estaba preparada, con un cochecito, con todo. Entonces vino mi hermana con mis amigas acá, desarmaron todo y yo volví acá el sábado. Y todo esto que te cuento es sin ningún acompañamiento. O sea, sola. sola. Digo, si tenés recursos propios y económicos, digo, para poder acceder a una terapia, que también es muy difícil porque todo el tiempo se minimiza la pérdida, ¿viste? Es como, bueno, sos joven, vas a tener otro, bueno, menos mal que fue ahora y no fue después, bueno, pero tenés tu casa, tenés trabajo, ¿viste? Como todo el tiempo minimizándolo, ocultándolo, es como que se le agrega más dolor al dolor, digo, porque es una problemática totalmente destratada, totalmente silenciada. Bueno, finalmente aparece la habitación, subí a quirófano, muy angustiada, me recibieron muy mal. Bueno, apurate, retrasaste todo. Muy mal, sacate la ropa, qué sé yo. Entré muy nerviosa, no estaba el obstetra, luz plena, yo había pedido luces bajas. Mucha gente que yo no conocía me empezaron a hacer preguntas, a hacer firmar papeles. Una mujer con barbijo me empezó a preguntar hasta cuándo había amamantado a mi hijo anterior. Y yo le comenté que todavía lo estaba amamantando. Y ahí la mujer me empezó a retar. ¿Pero cómo que estás amamantando a tu otro hijo? Vos estás loca, ya mismo le cortás la teta. Es una locura, vos tenés que preservar la vida de esta hija que está por nacer, pero por favor. Y ahí llegó el obstetra, luz plena, canchero, diciendo, bueno, a ver qué es esto de la cesárea, nunca hice una cesárea. Yo imagino que lo que quiso es hacer chistes para descomprimir. Y ahí las enfermeras empezaron a hacerle chistes. Ay, doctor, tendría que dedicarse a la cirugía estética, que yo, bueno, y todo un cuadro jocoso que ya no era el nacimiento que yo me había programado. Ya yo no manejaba nada. Nació a milagros, completamente sana. No me la pusieron en el pecho, me la mostraron otra vez. Pedí que me la dejen, no me la dejaron y se la llevaron. ¿A qué hora nació? 15:58. Y cuando llegué a la habitación, entra mi mamá, mi tía, mi marido, la partera. Me ponen así vertical, me incorporan, qué sé yo. Y Milagros no estaba. Y yo digo, pero pasaron 15 minutos, ¿cuánto tiempo pasó? Le pregunto a la partera, ¿qué hora es? 5:10, 5:15. Y yo dije, Milagros nació hace más de una hora y yo no la conozco. Nada, y fue tremendo. La conocí, habrán pasado, la habré casi 2 horas después de que nació. Así que ella pasó sus 2 primeras horas de vida, que son las 2 horas más importantes de una persona, en la vida de una persona, a nivel, no solo a nivel psíquico y emocional, sino a nivel físico, sola en una nursery. O sea que yo no sé, literalmente no sé dónde estuvo ni con quién, y considero que esas 2 horas de vida para ella fueron una tortura. A las 2 horas estaba mi mamá con Pedro a upas del papá, y entró una mujer a los gritos, se van todos de la habitación, se van, pero una mujer realmente como, hoy sé que es la coordinadora de neonatología de esa clínica. Sacó a todos a los gritos, mi mamá se fue, mi marido le dijo, no, yo soy el padre de Milagros, y se quedó con Pedro a UPA, y me empezó a gritar, me dijo, acá sabemos muy bien quién sos vos, sos la que presentó la cartita queriendo enseñarnos a nosotros cómo atender a las pacientes, yo te voy a enseñar cómo son las cosas, dame a la nena ahora, porque si no, te la voy a judicializar y te la voy a sacar por la fuerza. Y yo le dije, y me dijo, acá no estamos para cumplir los caprichitos de los padres. Yo ahí creí que saltaba, o sea, no me levanté y se me reventaron los puntos porque la tenía Milagros prendida del pecho. Y en un momento me dijo, bueno, ¿me la vas a dar o me voy a llamar al juez? Y le dije, pero escúchame, vos sos madre, vos tenés hijos. Me dijo, tengo hijos y nietos, todos muy sanitos. Ahora me voy a ir y voy a llamar al juez y vos vas a aprender cómo son las cosas acá. Y se fue riéndose. Y al rato vino Alejandro con Milagros para que la revise. Tuvo que empezar estaba toda la gente de la clínica en los pasillos por los gritos de esta mujer. Y Alejandro le decía, revisá a mi hija, no llames al juez, te lo pido, por favor, no llames al juez. Hacerle los chequeos que haya que hacerle para no llamar al juez. No, ahora ya es tarde, ahora ya es tarde. Y cuando Alejandro vio que estaban todos en los pasillos, él dijo a los gritos, bueno, son todos testigos que la doctora no quiere revisar a mi hija. Y ahí abrió la puerta y le hicieron los controles. Después de un par de meses, empecé a
a entender de que no podía ser así, de que no podía ser destratado así. Digo, me empecé a dar cuenta que no había sido la única. Vos en ese momento, en ese octubre, vos ya ahí ya detectaste que había habido violencia de género con vos, violencia obstétrica. ¿Qué violencia de género ya habías detectado ahí en todos estos días en el hospital? O después analizando lo que había pasado, o bueno, como reconstruyendo lo que había pasado e investigando, te diste cuenta de que esto existe y de que esto pasa en un montón de casos. ¿Cómo fue? No, yo en ese momento no me di cuenta. No podía darme cuenta, ya te digo, estaba muy mal, muy mal. Sí, había algo adentro mío que me hacía pensar que a Ciro, a meterlo dentro de una caja, le habían quitado su dignidad y que le habían violado todos sus derechos como ser humano. A mí el dolor no se me fue nunca y lo único que me alivia un poco el dolor que a mí me quedó es hacer. Cada vez que yo ayudo a una mujer, cada vez que una mujer me escribe y me dice gracias, denuncié, gracias, mira, no conseguí que no me hicieran tal cosa, pero defendí mis derechos y pude, no sé, tener a mi bebé 15 minutos en vez de 5, yo digo, bueno, lo que me pasó a mí no fue en vano. Más allá de lo que te pasó a vos y que relataste, ¿qué otro tipo de cosas pueden pasar en el parto, o antes del parto, después del parto, para que vos lo conozcas como violencia obstétrica? Bueno, es un tipo de violencia de género, ¿no? Está tipificada como un tipo de violencia de género, literalmente. Eso, para la ley argentina, la violencia obstétrica es violencia de género. Pero además, en mi opinión, y si apelamos a las leyes que defienden a los derechos de la infancia, también es violencia hacia la infancia. En un parto intervienen la mamá y el bebé, y ambos en la violencia obstétrica son violentados y sufren consecuencias, sufren un daño emocional, un daño psicológico y un daño físico. ¿Y vos por qué crees que pasa este tipo de cosas? ¿Por qué crees que alguien te puso a vos en maternidad cuando habías pasado por lo que había pasado? ¿Por qué te hicieron esperar tanto tiempo? ¿Por qué esta persona te dijo que te apriete para que te salga la leche? ¿Por qué crees que llega a pasar eso? Son personas que seguramente son madres, son padres, son tíos, son abuelos. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque creo que la violencia que se ejerce con nosotras a la hora de parir es una violencia que está totalmente culturalmente aceptada y naturalizada. Fue así siempre, y porque hablo con mujeres que atravesaron por lo mismo hace más de 30 años. Yo, de alguna manera, necesito devolverle la dignidad y los derechos humanos que le sacaron a Ciro. Y digo, pienso, ¿no? Digo, la muerte uno no la puede evitar. Digo, no está al alcance de nosotros. Pero sí creo y estoy convencida de que podemos transformar las maneras de atención frente a estas pérdidas. Digo, como se tuvo que hacer la ley de violencia obstétrica, digo, tuvimos que recurrir a tener una ley para poder de alguna manera visibilizar la problemática. Creemos que se necesita este protocolo para que las instituciones y los profesionales sepan cómo actuar, qué hacer frente a estas pérdidas para después tener duelos más sanos, ¿no? Digo, poder tener una habitación aparte, por ejemplo, y no que te internen en maternidad, poder decidir de qué manera querés parir a tu hijo sin vida, que te expliquen y que te informen sobre la lactancia. Digo, prohibir que pongan a tu hijo adentro de cualquier objeto. Como te dije antes, la muerte es algo que no está a nuestro alcance. Digo, pero transformar las formas de atención frente a estas pérdidas nos lo merecemos.